Buenos días a todos y sean bienvenidos a Explorando el Mundo a través de la ciencia. Es un honor estar aquí con ustedes para hablar sobre uno de los avances más fascinantes y recientes en el mundo de la ciencia, el Premio Nobel de Química 2024. Este galardón ha destacado a un equipo de investigadores que han revolucionado nuestra comprensión de las proteínas, esos componentes esenciales de la vida, utilizando una herramienta que está transformando múltiples campos, la inteligencia artificial. El lenguaje de las proteínas, con sus intrincadas secuencias de aminoácidos, es el código fundamental que determina cómo estas moléculas se pliegan y cumplen funciones en nuestro organismo. Durante décadas, descifrar este código ha sido uno de los grandes retos de la biología molecular. Sin embargo, gracias a los avances recientes en inteligencia artificial, este rompecabezas ha comenzado a resolver de formas que hace unos años parecían ciencia ficción. Hoy exploraremos cómo la IA ha sido clave para entender la estructura y función de las proteínas, permitiendo predicciones cada vez más precisas sobre su comportamiento. Veremos cómo estos avances no solo impactan la ciencia básica, sino también la medicina, la biotecnología y otras áreas cruciales para la humanidad. Acompáñenos en este viaje para descifrar el lenguaje oculto de las proteínas y entender cómo la unión de la química, la biología e inteligencia artificial está dando forma a un futuro lleno de posibilidades. Para ello nos acompaña el doctor Jorge Ángel Marcos Víquez. Me voy a permitir presentarlo. El doctor Marcos Víquez es biólogo por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Hizo posgrados en Ciencias Bioquímicas en la Facultad de Medicina en la UNAM, donde actualmente es profesor. Es cofundador de Open Lab México, un Community Lab. Es socio fundador de la Red Nacional de Biología Sintética y miembro de la Red de Estructura, Función y Evolución de Proteínas. Ha participado activamente en diversos congresos científicos, así como en programas de comunicación y enseñanza de la ciencia. Su línea de investigación actualmente es la ingeniería y el diseño de proteínas con herramientas de ingeniería genética, biología estructural y biología computacional. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, doctor Andrés. Gracias por la invitación. Finalmente se hizo y bueno, pues qué mejor que en el marco del Premio Nobel, en uno de los temas que más me gustan en realidad. Espero poder transmitirles el gusto por el tema a lo largo de esta presentación. Y bueno, pues estamos justo a tiempo porque como bien mencionas, acaba de ocurrir esta semana la entrega del Premio Nobel de Química 2024 por temas de desarrollo de algoritmos para el estudio de las proteínas. Bueno, pues bienvenidos, vamos a comenzar con esto. El título que le pusimos a esta charla es Descifrando el lenguaje de las proteínas, el Nobel de Química 2024 y la inteligencia artificial. Como ya mencionó el doctor Andrés, soy Jorge Marcos. En Instagram me pueden encontrar como Protein Scientist. Ahí es donde normalmente publico y actualizo cosas relacionadas con el área. Y bueno, pues pertenezco a un par de organizaciones. Específicamente, me gustaría hablar de Open Lab más al ratito, donde justamente hacemos temas de ingeniería de proteínas, y Facultad de Medicina, donde también hacemos ingeniería de proteínas, orientada, por supuesto, a temas de salud. Entonces, como ustedes saben, eh, como ustedes han visto, ha sido tendencia en redes sociales el tema del premio Nobel, en general de los premios Nobel que ocurrieron esta semana. Y uno de los memes, porque hay muchísimos, que más me llamó la atención, es este, donde ponen a un perrito diciendo que pues, los científicos de antes ganan el premio Nobel arriesgando su vida y los científicos de ahora ganan el premio Nobel usando la inteligencia artificial, demeritando, me atrevo a decir, injustamente, lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Por supuesto que el uso de la inteligencia artificial eh, ya se ha vuelto parte, digamos, del quehacer en redes sociales. Seguramente todos los que están aquí han generado alguna imagen con inteligencia artificial o han consultado a ChatGPT o han visto los videos de los Michis con la canción de Billie Eilish de fondo, ¿no? Entonces, bueno,
como se ha vuelto parte, digamos, del quehacer, pues entendemos o creemos que es sencillo. Y gran parte de este seminario va a ser tratar de comunicar qué tan complejo es el problema que se está abordando y hasta cierto punto justificar por qué es merecido el Premio Nobel de Química de este año. Entonces, bueno, vamos a ver qué tan chems es esto. El premio Nobel lo ganaron el de Química del 2024, los investigadores David Baker de la Universidad de Washington por software relacionado con el diseño de proteínas. A continuación voy a definir exactamente a qué nos referimos con diseño de proteínas. Y bueno, de manera probablemente prematura, pero no injusta, Hassabis y Jumper por el desarrollo de AlphaFold, un software de predicción de estructura de proteínas que se ha vuelto muy importante y que, bueno, pues evidentemente tuvo un impacto fundamental en la biología estructural en los últimos años y que en pandemia también logró hacer aportes bastante significativos. Eh, Como antecedente, simplemente diré que en mi canal de YouTube, por ahí busquen Jorge Marcos Víquez, tenemos una mesa redonda que se hizo en el 2020 con investigadores de biología estructural, en donde justamente recién salido AlphaFold, recién publicado este software de predicción de estructuras, se discute el impacto que podría tener. Les recomiendo que busquen ese seminario web, perdón, esa mesa redonda para que podamos comparar qué tanto ha cambiado el panorama del 2020 acá. Son poquitos años, sin embargo, son los años en los que AlphaFold ha tenido mayor impacto. Bueno, se hizo en el 2020 y pues ahora podremos hablar de que el impacto que ha tenido en las ciencias, específicamente en la biología estructural, es significativo. Pero ¿por qué es tan importante esto de las proteínas? También al público que no está familiarizado diría, bueno, por un lado la IA, ¿eso qué, no? Y por otro lado las proteínas, pues eso es lo que se toman los colegas del gimnasio, ¿no? Y bueno, no, en realidad, para dar una definición general, las proteínas son una de las cuatro, cuatro tipos de biomoléculas que componen a los seres vivos. Son de hecho las biomoléculas más abundantes y más diversas y más complejas en cuanto a función. Solo por poner un ejemplo, hay enfermedades mortales que tienen que ver con el mal funcionamiento de una sola proteína. Cuando nosotros hablamos de las proteínas, por ejemplo, que componen al humano o a las células humanas, a lo cual nos referimos como su proteoma, pues se tiene entendido que son más de 20.000 proteínas diferentes, ¿sale? Entonces, hasta este punto decir que son moléculas diversas, complejas en estructura y función, y que su mal funcionamiento puede estar relacionado con enfermedades, por ejemplo, ¿vale? Una sola proteína de 20.000 que tiene el proteoma humano es suficiente para que ese individuo tenga una enfermedad grave en muchos casos o mortal en muchos otros, ¿sale? Entonces, esa es la relevancia biológica de las proteínas. Todos los seres vivos, desde bacterias, incluso cosas que no son seres vivos, como los virus, pues están compuestos por varias de estas proteínas, ¿no? Ok, entonces, echándole un ojo a la estructura de las proteínas, bueno, pues probablemente no haya público familiarizado, probablemente sí. Eh, la idea es que están compuestas por átomos y hay una cadena regular de los mismos. Como pueden ver, aquí tenemos de manera alternada dos carbonos, un nitrógeno, dos carbonos, un nitrógeno, ¿sale? Los aminoácidos, que serían los bloques estructurales de las proteínas, están conectados entre sí por enlaces de tipo covalente, ¿sale? Entonces, los aminoácidos forman una cadena de, sí, una cadena polipeptídica le llamamos, y eso generalmente da como resultado una proteína. En la biología, hasta donde sabemos, existen 20 aminoácidos, 20 bloques estructurales que conforman
todas las proteínas que existen. Es decir, por ejemplo, yo les acabo de decir que el proteoma humano tiene 20.000 proteínas. Bueno, pues son 20 aminoácidos los que forman todas las proteínas, todas las 20.000 proteínas de las que les acabo de hablar. Y el detalle es que al ser 20 aminoácidos, las secuencias posibles de estos que puede tener una proteína son muy diversas, ¿sale? Y con muy diversas me refiero a cantidades exorbitantes, ¿sale? Entonces, dependiendo quién sea este aminoácido, estos que estamos viendo como bolitas moradas serían los grupos funcionales que le dan la identidad al aminoácido. Entonces, dependiendo de estas bolitas, bueno, pues podemos tener secuencias muy diversas. Esas secuencias están dictadas por los genomas y bueno, la idea es que desde el punto de vista de secuencias, es decir, de la información contenida ahí, son muy diversas y desde el punto de vista estructural lo son aún más. Quienes ya han tenido alguna clase de bioquímica saben que esa secuencia de aminoácidos determina cómo esta proteína va a adquirir patrones estructurales en 3 dimensiones, que son la estructura secundaria, y luego, bueno, va a tener un plegamiento global asociado, que es la estructura terciaria, que, bueno, pues es el nivel de estructura de las proteínas que puede reconocer a otras moléculas. Principalmente, la función de todas las proteínas radica en su capacidad de poder identificar o reconocer con alta especificidad alguna otra molécula en el espacio, ¿vale? Puede ser otra proteína, puede ser un sustrato en el caso de las enzimas, puede ser una hormona, puede ser un polisacárido, etcétera. Las proteínas tienen una función fundamental que conecta justamente la información genética con el mundo en 3 dimensiones, que es eso. Su estructura tridimensional le permite identificar moléculas en el espacio de manera extraordinariamente específica, ¿sale? Y bueno, pues todavía hay otro nivel más, que es la estructura cuaternaria, y no sé si me dé tiempo de hablar de ella, pero espero que sí más adelante, ¿sale? Para darnos una idea de la diversidad de secuencias que podría haber, imagínense el siguiente ejercicio. No lean aquí todavía, ¿sale? Imagínense que tienen una cadena de 100 aminoácidos, es decir, 100 de estas bolitas moradas enlazadas una con otra, ¿sale? 100 es poquito, una proteína promedio tiene alrededor de 300 aminoácidos, sí, entonces 100 es poquito, es una proteína pequeña. 100 aminoácidos. En la posición 1 estamos de acuerdo, podría haber 20 aminoácidos diferentes porque son 20 los aminoácidos que sabemos que forman parte de las proteínas. En la posición 2 podría estar cualquiera de los otros 20. En la posición 3 podría estar cualquiera de los otros 20. En la posición 4 cualquiera de los 20. ¿Sale? Entonces, si yo quisiera saber cuál es la cantidad de secuencias posibles diferentes para una proteína de 100 aminoácidos, pues tendría que multiplicar 20 posibilidades del primero por 20 del segundo, por 20 del tercero, por 20 del cuarto, por 20 del quinto y así sucesivamente hasta el 100. En otras palabras, el número de secuencias posibles para una proteína de 100 aminoácidos sería 20 a la 100, ¿sale? 20 a la 100. 20 multiplicado por sí mismo 100 veces. Ustedes dirán, bueno, no suena tan grande ese número, ¿no? Seguramente hay más estrellas en el universo. No, es un número exorbitantemente grande, ¿no? Si a uno le pregunta a un químico, oye, dime el número más grande que conozcas, seguramente va a decir el número de Avogadro, 6.023 por 10 a la 23. 20 a la 100 es un número millones de veces más grande, ¿sale? Estamos hablando de cantidades gigantescas. Y aprovechando esta analogía, voy a decir que la vida en la Tierra, eh, desde su origen, es decir, hace 3.5, 3.500 millones de años, no ha podido explorar este espacio, ¿sale? Es decir, el tiempo de vida que lleva, más bien el tiempo que lleva la vida en la Tierra, no ha sido suficiente para explorar este espacio, ¿sale? No es suficiente, es muy grande ese espacio de secuencias. Entonces, lo que conocemos actualmente y la vida como la conocemos actualmente es
un pequeño, una pequeña muestra de todo lo que podría ser, ¿vale? Poniendo esa analogía como ejemplo, ahora vamos a pensar en la estructura, ¿vale? Ciertos ángulos, como se ve aquí, pueden rotar y otros no. Pero es decir, ahora la proteína, independientemente de su diversidad de posibles secuencias, resulta que también tiene una gran diversidad de posibles estructuras. Ciertos enlaces entre estos átomos pueden rotar con ciertas restricciones. Si uno asume, y esto es un experimento mental bastante famoso, la paradoja de Levinthal, él dijo, a ver, si uno asume que un aminoácido con respecto al otro puede estar en 10 configuraciones diferentes, ¿sale? Entonces, uno con respecto al aminoácido 2 puede estar en 10 configuraciones diferentes, el 2 con respecto al 3 en otras 10 configuraciones, el 3 con respecto al 4 en otras 10, el 4 con respecto al 5 en otras 10 y así sucesivamente. Si hacemos un ejercicio equivalente al de las secuencias, nos va a dar que tenemos 10 a las 100 posibles configuraciones, ¿sale? 10 a las 100 posibles configuraciones para la misma proteína de 100 aminoácidos. Ustedes dirán, bueno, pues es menos de la cantidad de secuencias posibles. Sí es menos, pero sigue siendo un número extraordinariamente grande, ¿sale? Y Levinthal hizo el siguiente ejercicio. ¿Cuánto tiempo le llevaría a la proteína explorar 10 a las 100 posibles configuraciones? Porque se sabe que una vez que se sintetiza la proteína, es decir, una vez que se sintetiza esta cadena de 100 aminoácidos, la proteína tiene que adoptar su estructura tridimensional funcional. A esa estructura le llamamos el estado nativo, ¿sale? Entonces, esa proteína ya se sintetizó, ahora tiene que adoptar una estructura tridimensional funcional. Bueno, si la proteína tiene 10 a la 100 posibles configuraciones y de esas 10 a la 100, uno es el estado nativo, ¿en cuánto tiempo podría explorar esas 10 a la 100? ¿Cuánto tiempo le llevaría encontrar o explorar todo ese espacio para encontrar ese, esa única configuración que es el estado nativo? Y bueno, haciendo cálculos y a grandes rasgos, le salió 10 a la 77 años. Sale una proteína de 100 aminoácidos, le tardaría o tardaría 10 a la 77 años en explorar esas configuraciones, de las cuales una es el estado nativo. Evidentemente, bueno, este es más del tiempo de vida del universo, entonces no tiene ningún sentido. Una proteína de 100 aminoácidos no podría tardar eso en explorar el espacio conformacional posible. Es de grandísimas dimensiones y en la célula los tiempos observados para el plegamiento de las proteínas, es decir, el proceso en el cual las proteínas adoptan esta estructura tridimensional, es de microsegundos o milisegundos, muy lentas, ¿sale? Pero entonces, ¿cómo le hacen las proteínas para poder plegarse en 3 dimensiones sin tener que explorar todo ese espacio conformacional? ¿Sale? Esa es la paradoja de Levinthal y es una de las preguntas del siglo pasado que más trabajo ha costado justificar, ¿sale? Entonces, esto es nada más para que nos demos una idea de las dimensiones del problema, ¿sale? Les voy a compartir un video. Este video es del Protein Data Bank. Es la base de datos de biología estructural experimental, ¿sale? El Protein Data Bank es una base de datos pública que contiene dentro información de la estructura de cientos de miles de proteínas. 200.000 proteínas aproximadamente han sido exploradas con herramientas de biología estructural y se conocen las coordenadas de cada uno de los átomos en 3 dimensiones, ¿sale? No les voy a, este no es un seminario para eso, pero resolver la estructura tridimensional de una sola proteína, en mi experiencia personal, nos llevó más de un año. Entonces, imagínense, 200.000 proteínas es el trabajo de cientos de laboratorios de biología estructural desde que se implementaron las técnicas experimentales por ahí de los años 50 del siglo pasado hasta ahora, ¿vale? Entonces, el trabajo de mucha gente, muchísimo dinero invertido y muchísimo desarrollo de técnicas y de software, pues ha dado como resultado esta base de datos que se llama Protein Data Bank
y que ahora lo voy a mencionar, ha sido justamente el punto de partida del entrenamiento de algoritmos como es AlphaFold, ¿vale? Entonces, esta animación es hecha por ellos. Todo lo que está aquí es extremadamente preciso a detalle atómico. Lo que están viendo por aquí nadando, las bolitas rojas son moléculas de agua y lo que están viendo en diferentes colores son proteínas que, como he mencionado, pueden tener secuencias muy diversas y estructuras muy diversas. Este es el interior de la célula, un pequeño pedacito del interior de la célula. Y específicamente en este video nos muestran cómo trabajan las enzimas. Nos dicen justamente que su función es reconocer una molécula específica en el espacio tridimensional y, por ejemplo, y acelerar la velocidad de la reacción con la que ésta se transforma. La otra cosa es que a pesar de que ustedes ven aquí un gran desorden, porque todas están nadando y están chocando unas con otras, la función de estas proteínas está ex- bastante bien acoplada, es decir, la proteína uno, la enzima uno, es capaz de reconocer una molécula y convertirla al producto uno. El producto uno es sustrato de la enzima 2, ¿sale? Y el producto de esta es el sustrato de la enzima 3 y el producto de esta es el sustrato de la enzima 4. Es decir, el ac- la función de todas estas proteínas, de las 20.000 que forman el proteoma humano, están acopladas, ¿sale? Entonces, eh, a esto lo conocemos como el metabolismo, seguramente en sus clases de bioquímica lo han visto, entonces más que verlo como un flujo, digamos, de transformaciones químicas, es una red extremadamente compleja, extremadamente regulable, ¿sí? Eh, si se ve desde el punto de vista de la información, es extraordinario. Simular los flujos metabólicos es algo complicadísimo. Y bueno, cada uno de los nodos de esta red, es decir, cada uno de estos puntitos, pues es una proteína, producto de la evolución, que le ha llevado millones de años eh, encontrar una forma que permitiera reconocer y transformar un producto, ¿sale? De reconocer un sustrato y transformarlo a su producto. Eh, bueno, entonces, esto es como tal la complejidad de las proteínas. Y nada más, este video no es mi intención que lo veamos todo, solamente quiero mostrarles cómo es ese reconocimiento específico. Vamos a verlo para esta proteína. Vean la cantidad de átomos que tiene. Y de todos esos átomos que tiene, son poquitos los átomos y los aminoácidos relacionados directamente con el reconocimiento de una molécula en 3 dimensiones. Repito, lo más importante de las proteínas en general es su capacidad de reconocer en 3 dimensiones a otra molécula. Entonces tienen que tener geometrías muy específicas, distancias muy particulares, distribución de cargas perfecta, ¿sale? Entender esto ha sido el campo de la biología estructural y en su mayoría herramientas computacionales nos han permitido complementar el entendimiento de cómo estas disposiciones geométricas pueden llevar a cabo funciones tan complejas como es la catálisis enzimática. Ok, entonces hablemos de biología estructural. Se dice entonces que el Protein Data Bank es el mayor ejemplo de la biología estructural. Ahí todos los biólogos estructurales que resolvemos experimentalmente la estructura de alguna proteína, depositamos nuestros datos para que estén a disposición del resto del mundo. Sin embargo, en su definición más general, la biología estructural simplemente se refiere a relacionar la estructura con la función de cualquier sistema biológico. Por lo tanto, biología estructural también es Versalius describiendo la anatomía del cuerpo humano y explicando cómo es que eso permite ciertos movimientos. Biología estructural también es Robert Hooke acuñando el término de células al observar con su microscopio un tejido de corcho. Biología estructural es Watson, Craig y Franklin, describiendo cómo es la estructura tridimensional del ácido desoxirribonucleico. Y por supuesto, biología estructural es lo que acabo de mostrarles, el Protein Data Bank y la gran diversidad de estructura de proteínas. Por ahí había un meme que decía que
cuando entras a un curso de biología estructural y esperas que hable de la relación estructura-función en general de sistemas biológicos y solamente se tratan de proteínas. O sea, en general, de manera contemporánea, pues decimos que la biología estructural es esta última parte, ¿sale? Y bueno, esta lámina la tomé de un premio Nobel, justamente, 2017, premio Nobel de Dovochet, Frank y Henderson, quienes lograron aumentar la resolución de la microscopía electrónica al detalle atómico, ¿sale? Premio Nobel 2017. Y bueno, otra cosa que seguramente conocemos, muchos de los que estamos aquí presentes, es el llamado dogma central de la biología molecular, en el que se nos dice que pues hay información genética que puede ser transferida entre diferentes biomoléculas. El DNA transfiere información genética a sí mismo, haciendo copias de sí. Esto transfiere información genética a los RNAs y esto a las proteínas. En cualquier curso de biología molecular se estudian estos procesos con muchísimo detalle y se sabe o sabemos que son muchas las proteínas involucradas en cada uno de estos procesos. En los cursos de biología molecular nos obligan a aprendernos la todas las proteínas con sus subunidades y demás. Y no está mal, de hecho sirve justo para darnos una idea de qué tan complejo es el acoplamiento de las funciones de las diferentes proteínas para poder llevar a cabo estos procesos fundamentales de la vida. Y después ocurre que la proteína se sintetiza, ahí termina el dogma central de la biología molecular y dicen, bueno, a ver, ya se sintetizó una proteína, ya puede llevar a cabo su función, pero no es cierto. Acabamos de decir que una vez que se sintetiza la proteína, viene un proceso llamado plegamiento, que es en el cual encuentra su estructura nativa y que ese proceso ha sido difícil de explicar en términos físicos. La biología estructural, por ejemplo, entonces estudia la estructura con herramientas experimentales, estudia la dinámica, es decir, cómo estas biomoléculas se mueven, como el video que les acabo de presentar, y estudia la función de las biomoléculas. Pero también se saltaba este primer escalón, cómo es que a partir de la secuencia de una proteína se lleva o se puede obtener una estructura. Este sería el proceso de plegamiento. Sí se ha estudiado desde el punto de vista termodinámico. Hay herramientas calorimétricas muy sofisticadas que nos permiten entender cómo a partir de una proteína desplegada podemos obtener el estado nativo de la proteína. Se pueden hacer cálculos de energía, se pueden hacer cálculos cinéticos, pero hasta el momento, bueno, hasta hace unos años, no había manera de poder predecir cómo una secuencia sintetizada, una secuencia de aminoácidos sintetizada por el ribosoma, adoptaba su estructura tridimensional. Es decir, si a mí me decían cuál era la secuencia de una proteína, yo no tenía manera de conocer la estructura tridimensional si no es con herramientas de biología estructural. No existía ningún algoritmo que me permitiera predecir esa estructura tridimensional. Entonces, había un gap en la relación estructura-función. No podía predecir cómo una secuencia iba a tener una estructura tridimensional. Entonces, a eso se le llamó el problema de plegamiento de proteínas. Tiene más de 50 años el planteamiento de esto, es decir, ¿cómo le hacemos para que conociendo la secuencia de aminoácidos podamos predecir la estructura tridimensional? Hace 50 años se preguntó y hasta hace unos años era un problema vigente o es un problema vigente. Todavía en la mesa redonda del 2020 decimos que es un problema vigente. ¿Qué tan vigente o no vigente es? Bueno, pues eso es lo que vamos a ver en los siguientes años. Pero la idea es que justo el premio Nobel de Química 2024 es por la implementación de algoritmos que nos permitieron llenar este gap entre la biología molecular y la biología estructural. ¿Sale? Entonces, ya que tienes tu proteína, tu cadena polipeptídica de aminoácidos, cómo adopta una estructura tridimensional. Eso es ese punto, ese pequeño pasito, ese conector entre dos marcos teóricos hasta ahora disociados, es lo que hicieron los colegas que ganan el premio Nobel. ¿Sale? Entonces,
ahí radica la importancia, ¿sale? De su contribución a la ciencia, por un lado, y por otro lado, ya les hablé de la complejidad de ese problema, ¿sale? De alguna manera, este algoritmo o estos programas tenían que resolver cómo una cadena de aminoácidos iba a adoptar una estructura tridimensional sin tener que explorar lo que ya les dije. O sea, no podíamos explorar el universo de configuraciones posibles, entonces tendríamos que hacerlo de otra manera, ¿sale? Hasta aquí es el planteamiento del problema. En la biología estructural, que es como esta parte que les digo, describir estructura, dinámica y función, son principalmente descriptivas. Tenemos una gran cantidad de herramientas. Esta lámina me encanta porque justamente nos explica cuáles son las herramientas que nos permiten estudiar a las proteínas desde el detalle atómico, estructuras secundarias, estructuras terciarias, estructuras cuaternarias, hasta organelos o células, ¿sale? Cada herramienta tiene fundamentos físico-químicos complejos o físicos complejos, ¿sale? Eh, Hay institutos destinados a muchas de estas herramientas o laboratorios cuya línea de investigación es una pequeña parte de alguna de estas herramientas. Y todas ellas tienen limitaciones en cuanto a que tienen rangos en los cuales pueden resolver problemas. Rangos tanto de tamaños, por ejemplo, aquí vemos en el eje de las Y, pues de dónde a dónde pueden resolver podemos usar cierta herramienta para estudiar un sistema. Y en el eje de las X, pues tenemos los rangos en tiempo, ¿sale? Entonces, cada herramienta de la biología estructural tiene limitaciones. Ujú. Em, Se supone que los mejores candidatos para poder decir cuáles son las limitaciones de una herramienta son los expertos en la misma. ¿Estarán de acuerdo? Eh, entonces, en principio, pues un experto, por ejemplo, en FRED podría decirte, ¿sabes qué? Yo no puedo observar a detalle atómico o en los nanosegundos tal cosa, ¿sí? Pero lo que pasa en la ciencia, que tiene que ver con pues con esto de los egos y demás, pues es que a veces los expertos tratan de explicar todo desde su perspectiva. Es decir, yo soy experto en FRED, que es un sistema de fluorescencia. Desde ahí voy a tratar de explicar todo lo demás. Y no es así, ¿sale? Hay diferentes perspectivas, hay diferentes herramientas, son complementarias, ¿sí? No son excluyentes, ¿sale? Son complementarias. Entonces, también hay que mencionar que en esta pequeña lámina están resumidos decenas de premios Nobel. Por ejemplo, por solamente cristalografía de rayos X para ver la estructura tridimensional de proteínas tenía alrededor de 20 premios Nobel, desde Max Perutz, Ada Yonath, por ejemplo, ¿no? Que pudo descifrar la estructura tridimensional del ribosoma. eh, y hasta Watson y Crick, que tienen el Nobel por experimentos de Rosalind Franklin de difracción de rayos X. Microscopía electrónica 2017, premio Nobel por aumentar la resolución de la microscopía electrónica. Y Martin Karplus, 2013, por métodos para explorar el espacio conformacional con herramientas de dinámica molecular. Entonces, esta lámina engloba un montón de premios Nobel y si ustedes se preguntaban, bueno, ¿por qué premio Nobel a gente que estudia estructura de proteínas? Bueno, ahí está la respuesta, ¿sale? Hay una amplia tradición en, eh, en premios Nobel en este problema específico que es el estudio de estas biomoléculas. Y remarco otra cosa más. De todos estos métodos que son experimentales, también aparece aquí un método que es exclusivamente computacional, la simulación de dinámica molecular de a nivel atómico, ¿sale? Eh, Esto es simular en la computadora cómo los átomos interactuarían entre ellos para poder describir cuáles son las propiedades dinámicas de una proteína. Como lo he mencionado, uno de los pilares de de la biología estructural es la parte dinámica. Y eso es lo que directamente nos permitiría hacer interpretaciones funcionales. Entonces, voy a explicar esto para los que no están familiarizados con el tema.
Pero solamente ese método computacional se refiere a lo siguiente. Ya sabemos muchas cosas de los átomos, ya sabemos muchas cosas de los aminoácidos, pero lo que no es tan fácil predecir es cómo estos átomos interactúan entre ellos, ¿sale? Para poder llevar a cabo funciones o para poder plegarse en tres dimensiones, ¿sale? O para poder catalizar, es decir, transformar químicamente un sustrato. Hay herramientas de química cuántica, por ejemplo, donde modelamos orbitales y demás, tratando de ver cómo se formarían o romperían ciertos enlaces covalentes. Pero en la dinámica molecular clásica, lo que hacemos es simplemente considerar a los átomos como unidades discretas eh, que tienen características bastante bien definidas, con enlaces con dimensiones relativamente conocidas, ¿no? Y ángulos conocidos, ¿no? También se sabe que además de los enlaces covalentes, es decir, aquellos que comparten electrones, pues hay interacciones débiles en las proteínas que también favorecen la estructura tridimensional. Por eso es tan complejo lo que les acabo de mencionar, porque además de todo el espacio geométrico a explorar, resulta que hay muchos tipos de enlaces o interacciones que pueden tener los átomos entre sí. Pero si a un programa de computadora tú le dices cuáles son estas instrucciones con las cuales estos átomos pueden interactuar, obviamente estas instrucciones se escriben en términos de ecuaciones. Entonces, bueno, pues vamos a tener un programa que podría simular cómo estos átomos se van a mover en el espacio. Y como les he mencionado, esto también dio un premio Nobel 2013, Martin Karplus, Leavitt y Warshall desarrollando estrategias de dinámica molecular para explorar sistemas complejos. Me gustaría mostrarles este video, que es una simulación de 1 milisegundo de una proteína. Esa es la cadena polipeptídica recién sintetizada, no tiene una estructura tridimensional establecida, pero como pueden ver, a lo largo del tiempo y con las interacciones que se empiezan a formar entre átomos y grupos funcionales, esta estructura empieza a adoptar una estructura tridimensional definida. Esto que estamos viendo aquí son las estructuras secundarias, ¿sale? Las hélices rosas y las flechas amarillas, que serían las betas, las hojas beta, son la estructura secundaria de la proteína. Y veamos ahí cómo es que los átomos, bueno, los aminoácidos, están buscando o explorando en el espacio. Cuando encuentren una manera de interactuar entre ellos, se va a estabilizar un enlace nuevo y eso va a permitir o va a promover de manera cooperativa que se formen otros enlaces entre átomos vecinos, ¿sale? Este proceso es lo que hace la célula todo el tiempo, cada milisegundo, y en la computadora fue un gran logro poder simular este proceso para una proteína relativamente pequeñita, ¿sí? Porque quiere decir que el algoritmo era suficientemente preciso o representaba a la realidad lo suficientemente bien para poder tener poder predictivo, ¿sale? Y ojo aquí, estoy hablando del poder predictivo, ¿sí? Estamos sin tener que llevar a cabo un experimento en el laboratorio. En la computadora estamos viendo cómo esta proteína adopta una estructura tridimensional funcional. Cuando esto se comparó con la estructura de la misma proteína ya con métodos experimentales, se vio que era exactamente igual. Es decir, ya existía un método computacional dentro de la caja de herramientas de los biólogos estructurales que podía describir con precisión el comportamiento de la proteína y que podía predecir el plegamiento, al menos de esta proteína, que es el primer escalón, que es de secuencia a estructura. Entonces, ¿por qué no se dijo en ese momento que ya se había resuelto el problema de plegamiento de proteínas? Fíjense que el método era suficientemente preciso para poder resolver ese problema en este sistema, en esta proteína en particular. ¿Sale? Ya se había resuelto el problema de plegamiento de proteínas, es decir, ya teníamos un método computacional que permitiera predecir con alta precisión la estructura tridimensional nativa de una proteína. Pues la respuesta es parcialmente, pero
funciona para sistemas pequeños y está limitado por el poder de cómputo, ¿sale? Cuando se comenzaron estas tecnologías hace 40 años, el poder de cómputo era bastante limitado, ¿sí? En la actualidad, esta simulación que les acabo de mostrar se podría hacer en una tarde en una computadora de escritorio como la que yo tengo aquí, ¿sale? Ya tenemos un poder de cómputo miles de veces mayor y miles de veces más accesible que nos permitiría hacer estos experimentos con mayor reproducibilidad. Los artículos en los cuales se publican estos métodos ahora te piden muestreos exhaustivos, donde aún usando supercomputadoras tienes que simular por días o semanas un sistema, ¿sale? Entonces no era viable. Digamos, sí, te podría permitir o te podría ayudar a ver cómo se pliega una proteína. Sin embargo, tardarías mucho tiempo haciéndolo para todas las proteínas conocidas. No era tan viable, digámoslo así. Ok, y entonces aparece otra cosa que es el modelado molecular. Es decir, la biología estructural experimental no se va a dar abasto para poder resolver la gran cantidad de estructuras tridimensionales de la gran cantidad de proteínas que se conocen, ¿sí? Los métodos computacionales como dinámica molecular, aunque ya son muy precisos, tampoco son la solución para poder resolver este problema, ¿sale? Entonces tendría que haber herramientas que nos permitieran modelar cómo una secuencia o predecir cómo una secuencia adoptaría una estructura tridimensional sin tener que hacer esa exploración exhaustiva o sin tener que irte a métodos experimentales, ¿sale? Entonces, bueno, nada más para dimensionar un poquito este problema, aquí nos dicen que el proteoma humano tiene alrededor de 20.000 proteínas diferentes, eh, pero que conocemos en la biosfera en general, es decir, en las bases de datos de todos los sistemas biológicos, 200 millones de proteínas conocidas, ¿sale? 200 millones de proteínas conocidas. Entonces, el proteoma humano, por cierto, tampoco hay que sentirnos tan especiales. Vean que es una parte miserable de este espacio conformacional, ¿sale? Es una parte miserable de este espacio conformacional. Y nuestro esfuerzo de 50, 60 años resolviendo estructuras tridimensionales con métodos experimentales es una parte todavía más miserable. Bueno, más o menos igual, fíjense. El 7 de julio del 23, este es del 23, sí, teníamos 179.000, un mes después 180.000, es decir, cada mes, al menos en este rango, ese mes se resolvieron 1.111 estructuras. 1.111 estructuras. Si nosotros decimos, bueno, cada mes, por ejemplo, los biólogos estructurales podrían resolver 1.000 estructuras. En un año tendríamos 12.000 estructuras nuevas. ¿Cuántos años nos llevaría poder conocer la estructura de 200 millones? Es una pregunta que ni siquiera vale la pena hacerse si no quieren deprimirse. ¿Sí? O sea, es muchísimo tiempo. No vamos a poder. Simplemente no vamos a poder, ¿sale? Eh, Esto no es rendirse como tal, simplemente es que con métodos experimentales es totalmente inviable. Ujú. Y es ahí donde aparecen los métodos de predicción. Entonces, en las bases de datos experimentales ya tenemos datos de función de muchas proteínas, ya tenemos datos de estructura de muchas proteínas, que justo es el Protein Data Bank, lo que nos concierne hoy. Y hay muchas otras bases de datos que no voy a mencionar, pero que tienen que ver con metabolitos, que tienen que ver con genes, que tienen que ver con ensambles. Por ejemplo, incluso hay una base de datos, el ViperDB, que tiene que ver con cápsides virales, ¿vale? Entonces, si bien los 50 años o 60 que hemos estado trabajando en biología estructural experimental no nos permitirá nunca conocer una parte, o más bien conocer todo el universo de proteínas que existen, al menos ya ha sido suficiente para darnos o permitirnos reconocer patrones, ¿sale? 200.000 estructuras es muy poquito con respecto a las proteínas del mundo natural, sin embargo ya es una muestra suficientemente buena para entrenar un algoritmo
que pueda predecir el resto, ¿sale? Ahí es donde radica la importancia de esto. Entonces, ya tenemos suficiente información para poder entrenar un algoritmo que pueda predecir el resto, ¿sale? Entonces, existe una competencia llamada el CASP. El CASP es una, el CASP es una competencia que es bianual, se hace cada 2 años, empezó hace unas décadas y se llama Critical Assessment of Structure Prediction. La idea del CASP es poner a competir algoritmos o desarrolladores de algoritmos para la predicción de estructuras de proteínas. Ya vimos que es necesario un algoritmo para predecir la estructura de proteínas. Y entonces, bueno, en las primeras versiones del CASP, el porcentaje de predicción, le voy a llamar así, en realidad no se llama así, se llama GDT, Global Distance Test, pero digámoslo así, el porcentaje de predicción no pasaba del 50%, ¿sale? Conforme pasaban los CASP, se veía un patrón favorable, bastante esperanzador, en el cual CASP con CASP íbamos mejorando ese poder predictivo. Pero vean que a partir del CASP 7, otra vez íbamos para abajo. Entonces, nuevamente la frustración. Ya no podremos tener algoritmos. Fíjense que de aquí a acá, lo que va para abajo son 10 años. En 10 años, la gente que tenía esto como línea de investigación se daba de topes y decía, ya parece que este es el límite, parece que nuestras herramientas de predicción, con nuestro poder de cómputo, con nuestro entendimiento de la biología estructural, llegan al 60%, ¿sale? No pasábamos de ahí. Y aparecen después grupos experimentales muy, muy buenos, perdón, grupos teóricos muy buenos que lograron predicciones aún mejores, ¿sí? Entre ellos el laboratorio de David Baker, el Baker Lab, ¿sale? ¿Por qué Baker gana el premio Nobel? Bueno, porque justo siempre ha estado en el top, bueno, desde que entró, no lo han bajado de ahí, está en el top 10 de los softwares de mejor predicción y ha ganado varios de estos CASP, varias de estas competencias y nuevamente logró recuperar la tendencia. Nuevamente íbamos con cierta esperanza de que íbamos a llegar al 100% en algún momento, pero lo que pasó en el CASP 14 es que entra Google con AlphaFold al problema de plegamiento de proteínas. Es decir, un grupo de científicos de datos que no eran científicos de proteínas hacen o implementan, mejor dicho, una herramienta de inteligencia artificial para predecir justamente la estructura tridimensional de una proteína y entran a competir al CASP y ganan el CASP. Pero no solo ganan el CASP con respecto a otros laboratorios que llevaban décadas trabajando en esto, sino que además llegan a un porcentaje de predicción de Global Distance Test del 98.22%. ¿Sale? Es decir, prácticamente estaban llegando al 100% de la predicción, o arriba del 90% ya se decía que ya era la solución. Y se atrevieron a decir, Google, como el buen marketing que siempre ha tenido, se atrevieron a decir eh, que habían resuelto el problema de plegamiento de proteínas. La noticia, tal cual la puso la BBC y no sé quién más, decía, científicos de datos de Google han resuelto un problema de 50 años que tenían los bioquímicos. Entonces, pues, picó muchos orgullos. O sea, ese título al menos le pegó en el orgullo a mucha gente que estaba trabajando en este problema. Primero porque pues, no son bioquímicos. Segundo porque con una muestra de uno o de 10, no sé cuántos llevaban en ese momento, seguramente ya llevaban muchas, pues tampoco podías decir que ya entendías los primeros principios del proceso y que tu herramienta sería infalible para cualquier cosa. Ahora sabemos, porque esto ha crecido, la base de datos de proteínas predichas con AlphaFold ha crecido muchísimo. Incluso ahora hay más estructuras predichas con AlphaFold que las estructuras experimentales que hemos hecho en 60 años.
Pero aún así sabemos de sus limitaciones. Quienes hemos usado AlphaFold sabemos que no puedes confiar en todas las predicciones ni en la totalidad de una predicción buena. Es decir, hay ciertas regiones de las proteínas que no se pueden predecir o no se deben predecir porque muchas de las funciones de las proteínas dependen a veces de que haya secuencias o partes de la proteína que no tengan estructura. ¿Vale? Hoy sabemos que muchas proteínas funcionan gracias a su capacidad de desestructurarse y estructurarse o gracias a su desestructura intrínseca, ¿no? Hay un grupo de proteínas llamadas intrínsecamente desordenadas que son eso, no tienen estructura y así funcionan. Y si uno mete una proteína intrínsecamente desordenada AlphaFold te va a dar una estructura bonita, pero que no representa a la proteína real en la célula, ¿sale? Entonces, tiene sus limitantes, pero venció, o sea, arrasó en el CASP. Este es el top del CASP 14. Vean que aquí está AlphaFold 2, justamente los colegas que ganan el premio Nobel, y en el segundo lugar Baker, y en el tercer lugar Baker, ¿sale? Entonces tampoco hay que menospreciar el trabajo de Baker. David Baker, de hecho, se esperaba que ganara el premio Nobel desde hace unos años, en el 2018. El premio Nobel también estuvo relacionado con temas de ingeniería de proteínas experimentales y bueno, pues muchos de nosotros esperábamos que por esos años también Baker fuera premiado. Pero bueno, finalmente lo logró. Baker está en el top y siempre ha estado en el top del CASP desde que entró. Entonces era de esperarse, ¿sale? En cualquier momento iba a pasar. Lo que sí es que AlphaFold apenas ingresó al CASP en el CASP 14, es decir, tiene 4 años, 5 tal vez, ya utilizándose como herramienta, pero la razón por la cual de manera tan temprana ganaron el Nobel es porque ya tuvo un impacto significativo en la biología estructural. Eso es indiscutible, ¿sí? Indiscutible. Si ya no saliera nada más con AlphaFold en el futuro, en estos 4 años o 5 años ya han hecho suficiente para merecer este galardón. Y bueno, lamentablemente no se les da el premio Nobel a todos, pero hay colegas que han estado siempre, siempre en la lucha. Shang es uno, el Shang Server, con un programa que se llama iTaser. Es también una genialidad, pero bueno, no se les puede dar el premio Nobel a todos. Y bueno, hay muchos otros colegas que han hecho esfuerzos significativos y logros súper importantes en esto. Lo que llama mucho la atención de AlphaFold justo es que fue una inteligencia artificial. Sale un algoritmo de inteligencia artificial, lo que logró resolver el CAST-14. Bueno, sin meterme mucho a detalle, porque este no es un seminario para hablar de algoritmos, este es el programa de Shang Lab. Shang siempre ha estado también en el top. Aquí es el 5 y aquí es el 9, o sea, se dan el lujo de estar dos veces, ¿no? Bueno, iTaser es uno de los programas de predicción de estructuras de los mejores, ¿sí? Funciona con herramientas estadísticas más o menos complejas. Entonces, uno le da una secuencia y te da finalmente una estructura. Pero más aún, iTaser además pretende darte una función. Con base en las secuencias o la similitud de secuencias, uno puede tratar de predecir la función de las proteínas con cierto también porcentaje de éxito. Bueno, este es iTaser. No se mencionó, me pareció justo mencionarlo en esta charla. No ganan el premio Nobel, pero siempre han estado ahí. Siempre, siempre, siempre. Ujú. Eh, Aquí está el FAFOL. Bueno, entonces eso nuevamente sin hablar mucho del algoritmo. Son redes neuronales. Eh, la idea es que son algoritmos que tienen cierta plasticidad pueden entrenarse, digámoslo así, a eso se refiere el Machine Learning. Pueden entrenarse, es decir, cambiar el peso de sus parámetros en función de la información que están recibiendo y pueden entonces identificar patrones. En las proteínas, una fuente de información súper importante es la secuencia a partir de la cual podemos encontrar, por ejemplo, tasas de variación o frecuencias de variación. Podemos comparar la secuencia de nuestra proteína con
perdón, la estructura de nuestra proteína con la estructura de proteínas de secuencias parecidas. Y bueno, a grandes rasgos, lo que hace el programa es tratar de encontrar arreglos locales que sigan, por supuesto, las reglas de la estereoquímica que conocemos desde hace medio siglo, pero que estén basados en la información que se ha generado durante 60 años por los biólogos estructurales. Entonces, el programa al final propone modelos, ¿sale? Con estas redes neuronales que sean estructuralmente correctos y que representen lo que han aprendido de estas bases de datos. Entonces te da una estructura. AlphaFold 2 y AlphaFold 3 tienen este código de colores donde hacia colores más fríos tienes mayor certidumbre de la predicción y hacia colores más cálidos tienes menor certidumbre de la predicción. Entonces, de alguna manera también te advierte en qué regiones no debes confiar mucho, ¿sale? Pero finalmente el input, igual que iTaser, entra una secuencia, sale una estructura. Es un error decir, entonces, que, bueno, pues se inventaron o simplemente aplicaron una inteligencia artificial, la tuvieron que desarrollar. Y se pudo desarrollar o se pudo entrenar este algoritmo con el trabajo de cientos de laboratorios por décadas que estuvimos resolviendo estructuras tridimensionales de manera experimental. Sin eso, esta herramienta no podría existir, simplemente no podría existir. ¿Vale? Entonces, en algunos seminarios de unos colegas que me llama mucho la atención, de hecho iba a haber uno, de pronto dicen que, bueno, entonces ya no sirve la biología estructural, porque ya existe un algoritmo que predice para qué existen los cristalógrafos. No es así, ¿sale? El algoritmo es perfectible, puede seguirse entrenando y necesitamos entonces evidencia experimental. Antes no se podía publicar algo que fuera simplemente una predicción. Es más, todavía es muy difícil. Si no va acompañado de evidencia experimental, no sé a qué a qué revista lo tengan que enviar, pero en principio no se puede o deberíamos de poder sustentar esto con algún resultado experimental. No hay manera de no hacerlo, ¿sale? Todavía, probablemente en el futuro. Obviamente, si ustedes son los desarrolladores del software, sí, el artículo de AlphaFold es solamente esto, pues, pero eh, si no son desarrolladores, si solamente son usuarios, es decir, si yo meto mi secuencia AlphaFold, no puedo decir que soy un biólogo estructural entrenado, simplemente estoy tomando una secuencia que bajé de las bases de datos, la metí ahí, vi que está bonita y ya. Sirve para hacer figuras, por supuesto, sirve para tratar de explicar resultados experimentales, pero entiéndase que la biología estructural tiene una gran tradición, tiene muchas herramientas, hay muchos Nobel detrás de esto, y AlphaFold simplemente es una herramienta más de la biología estructural, ¿sale? Y luego está el software de Baker, Rosetta, ¿no? En Rosetta Home, es una suite de programas cuya función final es el diseño de proteínas. Pero resulta que Rosetta mismo también ha estado en el CASP porque tiene, o parte de esta suite de programas, es Robeta, que es la parte de Rosetta que se encarga de la predicción de estructura tridimensional de proteínas. Y que aunque no sea lo principal de Rosetta, es un algoritmo extraordinariamente bueno. Ahorita existe Rosetta Fold, justamente, que te permite hacer predicciones muy precisas de estructura de proteínas. Y aunque probablemente AlphaFold sea todavía o tenga un mayor porcentaje de éxito, Robeta no es despreciable en absoluto, ¿sale? Siempre ha estado en el top del CASP y pues siempre da resultados extraordinariamente buenos. Las funciones de energía y de exploración de estructuras son muy buenas. Si ustedes predicen una estructura con Robeta y luego la validan estereoquímicamente, siempre les va a dar resultados muy buenos. Eh, Termino de explicar esta lámina. Me gustaría, Andrés Doc, si me dijeras cuánto tiempo más tenemos para seguir Claro para que ver. sí, Jorge. Mira, si quieres podemos abarcar otra media hora
o unos 20 minutos como tú tengas preparada la plática. Ok, vale. Vale, Me tardo unos 20 minutos más. perfecto. Gracias. Eh, Rosetta tiene una figura súper famosa que es este rectángulo azul, que yo en clase siempre digo que es una figura fea, pues finalmente se puede hacer en Paint. Ustedes hacen un rectángulo, lo rellenan de azul y luego hacen unas bolitas amarillas así, que son estos lunarcitos. Pero esta figura representa algo extremadamente poderoso y es lo siguiente. Hace rato veíamos que el universo de secuencias posibles era muy grande, o sea, puedes tener secuencias muy, muy diversas. No infinitas, finalmente, pues, pero tan grande que el tiempo de vida que lleva la Tierra, el tiempo que lleva la vida en la Tierra, no ha sido suficiente para explorarlas. Y aquí se muestra, o es lo que tratan de mostrar. El universo posible de secuencias sería el espacio en azul, y las secuencias conocidas o exploradas por la naturaleza serían las bolitas amarillas. Como pueden ver, en área es un área extremadamente chiquitita. Es un área chiquitita la que se ha explorado. Y normalmente los ejercicios que hacemos de ingeniería de proteínas, es decir, de tratar de cambiar o de mejorar o de modificar a las proteínas, es generalmente ampliar tantito el área en torno a uno de estos círculos. Pero en pocos casos se han explorado espacios no explorados por el mundo natural. Entonces hay dos conceptos muy importantes. El primero es, en la ingeniería de proteínas, lo que hacemos es que tomamos algo ya existente, alguno de estos manchoncitos, ya tienen secuencias, ya tienen estructuras, y tratamos de ampliarlo un poquito más, ¿sale? Tratamos de hacer que una enzima sea más termoestable, que resista a cierto pH, que dos proteínas que tienen diferente función ahora estén juntas, etcétera. Pero finalmente es trabajar con cosas ya existentes. El diseño de proteínas, a diferencia de la ingeniería, sería explorar espacios no explorados y tener resultados que no se tengan que parecer necesariamente a algo del mundo natural. Rosetta tiene un gran logro que ha sido tener proteínas cuyas secuencias no se parecen a ninguna en el mundo natural y cuyas estructuras no se parecen a ninguna en el mundo natural. Y esto ha sido una prueba de concepto súper interesante. Quiere decir, en este espacio azul no explorado, hay funciones interesantes por explorar. Hay estructuras interesantes por explorar. Aquí seguramente estará la solución a temas de biocombustibles, temas alimenticios, temas de medicina, etcétera. Pero ¿cómo hacerle para explorar esto? Fíjense que esto sería una limitación inclusive para la inteligencia artificial, ya que ésta está entrenada con los manchoncitos amarillos. Entonces la pregunta es, bueno, sí, AlphaFold y lo que sea, pero bueno, eso está entrenado con los manchoncitos amarillos. Entonces, ¿cómo a partir de eso podríamos explorar otro espacio? ¿O cómo a partir de eso podríamos entrar a espacios no explorados? Bueno, AlphaFold finalmente no es un programa de diseño de proteínas, es un programa de predicción. Funciona perfecto en los pequeños manchoncitos. Pero Rosetta, justamente, que es el premio Nobel de David Baker, sí explora de alguna manera el espacio conformacional. Obviamente no se puede explorar todo, no alcanzaría nuestro tiempo ni el poder de cómputo para hacerlo, pero con ciertos algoritmos se puede hacer esa exploración. Tal en particular hace un muestreo conformacional llamado de Monte Carlo. Fíjense que nada de los algoritmos es relativamente nuevo, ¿eh? Son métodos que existen y que se inventaron en diferentes contextos, ¿no? Teoría de juegos, teoría del azar, física estadística y demás. Simplemente lo que están haciendo estos colegas es que están implementando esos marcos teóricos en escenarios nuevos. Eso sí hay que reconocerlo, ¿sí? Entonces, bueno, se puede hacer exploración de ese espacio, y obviamente pues las herramientas similares a las de dinámica molecular, donde los algoritmos también te califican si la estereoquímica es buena, si no es buena, si la energía es correcta, etcétera, ¿no? Entonces, Rosetta no solo es predicción de estructura, es
exploración, ¿sale? Vamos a tratar de hacer o de diseñar proteínas de novo. Ah, bueno, y aquí en este artículo está el CASP 11 donde ellos ganan el CASP, justamente prediciendo una estructura con una altísima precisión. Ok, entonces ya dijimos que hay una diferencia entre la ingeniería de proteínas y el diseño de proteínas. En esta figura que me gusta mucho, la ingeniería de proteínas sería el sinónimo de protein redesign, pero en lo personal yo nunca uso el término de protein redesign porque eso implicaría, esto es más filosófico, ¿eh? Si no me pongan atención si no quieren, pero significaría que previamente existe un diseño. Sabemos que no existe un diseño, pues. Las proteínas son perfectibles. Si existiera un diseño, podrían ser más eficientes, algunas, pero bueno, son producto de selección natural. Muchas de ellas son producto del azar, son procesos que estamos observando en tiempo real, ¿sale? De cómo las proteínas van diversificando funciones. Pero entonces, no existe un diseño de proteínas previo, existe una selección natural de estructuras funcionales, y lo que nosotros hacemos es ingeniería de proteínas. Es decir, tomas algo que ya existe y le modificas con ciertos criterios algunas de sus características para tener nuevas aplicaciones. Aquí le llaman aplicaciones de biología sintética porque justamente la biología sintética se refiere al ejercicio en el cual uno modifica los sistemas biológicos para que tengan funciones que no existen en la naturaleza. Por ejemplo, si yo le pego una enzima a la proteína verde fluorescente, pues ya tengo una proteína quimérica que no sé para qué sirva, pero sin duda no existe en la naturaleza, ¿sale? En el mundo natural no ha habido ninguna presión de selección que pegue una enzima a una GFP, por ejemplo. Pero en imagenología, en medicina, en biología celular, seguro que eso es importante, ¿sí? Entonces, sí hemos hecho sistemas, digamos, que no existen en la naturaleza, pero nuevamente tomando elementos que ya existen, que aparecieron por selección natural. El detalle es que si nosotros lográramos el objetivo de Baker, es decir, explorar este espacio en azul, el diseño de novo de proteínas, entonces podríamos explorar funciones totalmente nuevas, innovadoras, disruptivas, que no existen en la naturaleza. El premio Nobel del 2018 lo gana Frances Arnold, la doctora Frances Arnold del Caltech, justamente por obtener una enzima cuya catálisis no existe en el mundo natural. Ahora no recuerdo cuál es, pues, pero transforma un sustrato en un producto y ni el sustrato ni el producto son naturales, no existen en el metabolismo de ninguna célula. Entonces, sí es posible, solamente que esto no está desbloqueado, como lo ponen aquí. O sea, en algún momento, cuando el desarrollo de estas herramientas avance más, pues podríamos desbloquear esto que está aquí como un potencial predicho hasta ahora. ¿Sale? Entonces, me encanta. Y la otra cosa que me encanta es esto, que justamente la transición entre la ingeniería de proteínas al diseño de nuevo es posible solo con herramientas computacionales. Solo con herramientas computacionales. No hay manera de hacerlo de otra forma, ¿sale? Sin meterme a detalle, hay mucho software de predicción de estructura, hay mucho software de diseño y de ingeniería de proteínas. Y bueno, en general, la mayoría de ellos tiene dos grupos de algoritmos, los que tienen que ver con la estereoquímica y la energía, es decir, los que exploran o validan físicamente que los modelos sean correctos, y los que tienen que ver con la información. Esto es bastante interesante porque hay otro grupo de algoritmos que explora el espacio justo, que explora el espacio en tres dimensiones. Algunos usan información, bueno, como Monte Carlo, hacer exploración aleatoria. Algunos usan información de conservación de secuencias. Algunos usan información de patrones estructurales. Entonces, es muy interesante cómo, para mí, es muy interesante al menos cómo se conectan el mundo físico con el mundo de la información. ¿Sale? Y de esto podría hablar otra hora más, pero no lo voy a hacer. Entonces, para muchos aparece una nueva área de la biología, que es la biología computacional.
que es como un paso más allá de la bioinformática, ¿no? Y tal vez muchos colegas aquí no estén de acuerdo con eso, pero la bioinformática, como lo entendemos, ha sido el ejercicio en el cual generamos datos biológicos, los administramos, los analizamos, hacemos estadísticas, los ponemos en colecciones sistemáticas, etcétera. Pero la biología computacional ahora trata de, bueno, sí, ya, generaste un montón de información. Ahora, ¿cómo puedes hacer predicciones a partir de eso, no? El caso de la red neuronal me gusta mucho. Estaba viendo en la mañana justo un video de Javier Santaloaya que decía que, pues, una red neuronal tú le puedes poner 1000 vasos y le dices, estos 1000 son vasos. Y luego le puedes poner 1000 cosas que no son vasos y le dices, estos 1000 no son vasos. Y entonces le puedes presentar un vaso que nunca haya visto esa red neuronal y va a poder predecir que es un vaso, ¿sale? Entonces, tiene poder predictivo. La biología computacional tiene poder predictivo. Y no solamente es inteligencia artificial, para que esto también quede claro. El CASP no se ganó siempre con inteligencia artificial hasta el último año, pero no quiere decir que no sirvieran antes, ¿sale? Entonces, la inteligencia artificial sí, ahorita es popular, es famosa, pero no es el único tipo de aproximación para este problema. Entonces la biología computacional tiene ese objetivo, tener poder predictivo, y para eso, bueno, pues hay que hacer análisis estadísticos robustos, modelado matemático, métodos teóricos, simulaciones, ciencia de datos, que es lo que hizo Google y dijo, ahí les va. Y entonces, bueno, hay una diferencia, se está diferenciando un poquito esto de la biología computacional. Y justamente ayer, comentando un post de Facebook de la doctora Violeta Larios, una doctora que estimamos bastante, eh, ella decía, bueno, ¿y cómo les llamamos a estos colegas? ¿Proteinólogos o biólogos estructurales o qué? Y bueno, pues aquí hice una encuesta yo en Facebook, de un TikTok de una colega de Mariana Kivel, donde justamente veíamos, hicimos una encuesta de qué nombre podría servir mejor, ¿no? Para hacer esto, para este ejercicio. Entonces, está Structured Bioinformatics o bioinformática estructural, ¿no? Que es el nombre que ella le dio. Donde sí, bueno, pues es bioinformática de estructuras. Pues sí, sin poder predictivo, bioinformática de estructuras o bioinformática estructural queda perfecto. Y si existe biología computacional, ¿podría existir bioquímica computacional? Pues lo pusimos aquí y nadie votó. Este tampoco es una muestra muy grande, ¿eh? Son 15 personas las que votaron. Entonces, biología computacional no les gustó, perdón, bioquímica computacional no gustó. Y biología estructural de proteínas, pues sí, ese es más popular. Biología estructural, todo el mundo entendemos a qué se refiere. Aunque, ojo, yo hace rato les dije que también se refería, por ejemplo, se podría referir a sistemas musculares, a estructuras de motilidad, a, por ejemplo, flagelos, etcétera. Es biología estructural finalmente. Entonces hay que especificar biología estructural de proteínas. Y pues aparentemente es lo más popular. Entonces, lo- los siguientes problemas se tienen que resolver justamente con herramientas computacionales, no hay de otra. Si quieres diseño de nuevo, si quieres acceder a nuevas funciones que no existen en el mundo natural, tiene que ser a partir de herramientas computacionales, por supuesto tomando en consideración toda la información que se ha generado de manera experimental. No están peleadas, son complementarias, una precede a la otra, ¿sí? Entonces, no existe algo así como una separación de equipos, aunque en su momento pasó, no existe, ¿sale? Si tú eres un biólogo estructural y rechazas los métodos experimentales o rechazas los métodos computacionales, cámbiate de área, porque aquí en la biología estructural van siempre de la mano. Y ya, me voy a saltar unas partecitas, nada más para decir lo siguiente. Esta va a ser mi diapositiva de conclusión, también para ya no extenderme más. Y es lo siguiente. En realidad, ¿dónde estamos parados? ¿De verdad estamos jugando a ser dioses, como también algunos encabezados decían? Pues no. Específicamente, hablando de de biología sintética, es decir, generar sistemas biológicos nuevos, no somos capaces de hacer organismos desde cero.
No somos capaces. Nuestra área, ingeniería de proteínas, aún con los Nobel que ha tenido, aún con las herramientas, los algoritmos, es una pequeña parte de toda la bioingeniería. Hay gente trabajando con ensambles de genes, con síntesis de genomas, con diseños. Hay gente trabajando con vías metabólicas. Hay gente trabajando con complejos celulares. Entonces, entiéndase que estamos en un pequeño punto de todo lo que, en lo que se puede aplicar la ingeniería, por un lado, ¿sí? Entonces, desde aquí no se va a poder hacer un organismo nuevo. Sí puedes tener proteínas nuevas, sí puedes tener catálisis nuevas, pero un organismo nuevo, nunca. Bueno, no nunca. Aún no. Y luego, pues, unos retos que limitan la bioingeniería, que a mí me gusta mucho remarcar, que es la parte pesimista, pero es la parte más realista, es que justo eh, en cualquier sistema biológico, cualquier ejercicio de bioingeniería, tenemos cierta incapacidad de manejar la complejidad biológica, es decir, de abordar los problemas biológicos desde todas sus dimensiones. Como ya les dije, el problema de plegamiento de proteínas no se puede explorar, no se puede explorar, ¿sale? O sea, el universo de secuencias no se puede explorar ni con las mejores herramientas computacionales actuales. Es imposible. Dos, métodos para caracterizar los sistemas biológicos. Ok, en biología estructural tenemos una tradición, tenemos muchos métodos, pero seguramente habrá nuevos métodos, ¿sí? Así, ahí cuando ya decíamos que no iba a haber nuevas herramientas, por ejemplo, para la biología estructural, entra Cryo-EM y gana un Nobel. Entonces, todavía no están todas las herramientas que podrían estar, ¿sale? Tres, variaciones espontáneas de la conducta de los sistemas, es decir, los sistemas además van evolucionando, así como las redes neuronales, que por cierto son algoritmos inspirados, digamos, en sistemas biológicos. Los sistemas biológicos son capaces de recibir información del entorno y modificar sus parámetros internos y emitir respuestas, ¿sale? Los sistemas biológicos no están por ahí aislados, están recibiendo información del entorno y respondiendo a ella. Ujú. Y finalmente, la evolución biológica, que justamente se refiere a que, listo, ya tienes tu diseño, lo pones en una célula, ahora espera a ver qué hace la célula con él, ¿sale? La célula puede modificarlo, puede ser que hayas encontrado la función perfecta y que la célula simplemente no exprese esa proteína porque no se pudo plegar en ese citoplasma, que, etcétera, ¿no? O sea, la evolución biológica es totalmente impredecible y tiene que ver justamente con la capacidad adaptativa de los seres vivos respondiendo a ambientes cambiantes. Entonces, esto es impredecible. Hasta el momento nadie puede predecir lo que va a pasar. Nadie pudo predecir, por ejemplo, que un virus, el SARS-CoV-2 o el MERS-CoV o como se llame, pudiera cambiar de hospedero, ¿sale? Con tres mutaciones puntuales en el receptor binding domain. ¿Sale? Nadie se le hubiera ocurrido, ay, ¿qué tal que cambian estas tres posiciones y entonces ahora se va a pegar al receptor humano? Nadie, 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 ¿sale? Entonces, va a existir, siempre van a existir limitaciones en la bioingeniería que están asociadas con la complejidad de los sistemas biológicos, pero es oportuno entender justamente esa complejidad para tratar de abordarlo de la mejor manera. Y la inteligencia artificial tiene una ventaja, y no me gusta hablar de ventajas y desventajas con respecto a la inteligencia no artificial, ¿sí? Ayer justamente estaba viendo eso de, no son comparables, ¿sí? La inteligencia, ¿qué tan inteligente, cómo es? ¿Qué tan artificial es la inteligencia? Eh, Hay toda una discusión filosófica que seguramente se va a robustecer en los siguientes años, pero si tuviera que comparar, la ventaja que tiene la IA, sobre todo, por ejemplo, esta de AlphaFold que se entrenó con estructuras tridimensionales, es que no está sesgada con la bioquímica. Es decir, no necesariamente la información que alimentó, que entendió el algoritmo, está relacionada con los puentes de hidrógeno, las fuerzas de Van der Waals, los puentes salinos, los grupos funcionales. No necesariamente, ¿sale? Es información distinta la que se está usando para predecir estructuras con esa inteligencia artificial, que es información que un bioquímico no hubiera usado.
Yo como bioquímico hubiera usado los tipos de interacciones, los ángulos posibles, los grupos funcionales, las distancias permitidas, ¿sale? Entonces, la ventaja tal vez de la inteligencia artificial es que no tiene ese sesgo que tendría el bioquímico tratando de usar solamente las herramientas que ya conoce, ¿sí? Ahora, no es para competir, es una herramienta más. La inteligencia artificial es una herramienta, nosotros la usamos para hacer videos de Michis llorando, ¿no? Entonces, es una herramienta y entiéndase así, ¿sí? Entonces, bueno, con esta presentación termino. Eh, Ahí está lo que tiene que ver con el premio Nobel. Espero haber podido transmitir de manera exitosa la parte histórica y la importancia de este descubrimiento en el gap que había en el conocimiento y bueno, cómo es que las herramientas computacionales van a resolverlo o lo están resolviendo de alguna manera. No está resuelto, yo me atrevería a decir. Lo estamos resolviendo, ¿vale? Bueno, hasta aquí termino. Muchas gracias, doctor Andrés. No sé si hay alguna pregunta. Muchas gracias, doctor. Sumamente interesante la plática, genial presentación. Sí, mira, bueno, abrimos el espacio para preguntas, dudas, comentarios. Ya tenemos un par de preguntas aquí en Zoom y Ujú. luego pasamos al en vivo. Ok. Mira, Julián Hernández nos dice, conocí la base de datos Brenda. ¿Vale la pena darle una mirada? Porque relaciona ligandos. Sí, sí, claro. Todas las bases de datos son un esfuerzo muy importante de colectar información, de curarla, y es súper importante. Está la base de datos Keck, por ejemplo, de vías metabólicas. Hay bases de transcriptómica, de proteómica, de metabolómica, y son complementarias. Es decir, si tú estás estudiando una proteína, puedes ver qué hay de tu proteína en esta, en esta, en esta y aquella base de datos. Ujú. Ok. Violeta Lario nos dice, me ha gustado mucho la sesión. Gracias, Jorge, por compartir. Este, un saludo igual para la organización. Muchas gracias, Violeta. Dice, me gustaría conocer si tienes una proteína que sea tu favorita y por qué. Ah, eh, esto es bien complicado porque no puedes responder algo sin que alguien se ofenda. Entonces, tengo la enzima con la que hice el doctorado. Le tengo especial cariño porque resolvimos 4 estructuras cristalográficas con ella y nos llevó bastante tiempo hacerlo. Entonces, por el tiempo que le dediqué, ¿no? Sí, por el tiempo que le dediqué, pues tiene un lugar especial en mi corazón. Además de que tiene, con esta describimos un mecanismo de cooperatividad nuevo, es decir, bueno, para los que no están familiarizados, las proteínas se comunican entre sí y nosotros estudiamos esa comunicación con herramientas de biología estructural y de termodinámica. Ujú. Esa es mi favorita, tal vez. Ok. Luego, Roberto Sánchez Olea nos dice, tengo la curiosidad de saber qué diferencia hay entre puntos amarillos en el rectángulo azul. ¿Qué define un espacio de conformaciones específico? ¿Qué lo distingue de otros? Muy bonita plática, la disfruté muchísimo, gracias. Ok, se refiere al gráfico, ¿verdad? De Baker, este de aquí, este. Eh, bueno, para dibujar esta imagen, esas manchitas amarillas están distribuidas aleatoriamente. No hay un eje, no hay nada en los ejes. Solamente es un ejercicio mental que nos dice que de todo el espacio posible, solamente en el mundo natural hay pequeños manchoncitos, ¿sí? Hay algunos más grandes que otros y dentro de unos manchones puedes encontrar varias funciones distintas. Lo que sabemos hoy es que a pesar del gran universo de estructuras posibles, muchas proteínas, por ejemplo, del mundo natural convergen en ciertas topologías, es decir, puedes tener cientos de miles de secuencias, millones, 10 a la 20 a la 100 secuencias diferentes, pero el plegamiento, es decir, la topología de las proteínas, suelen ser convergentes, como si de pronto varias secuencias
llegaran al mismo resultado, a la misma estructura tridimensional. Eso tampoco se ha podido explicar y seguramente que AlphaFold va a ser una herramienta importante para explorar esta pregunta, pero la pregunta de muchos biólogos estructurales es ¿por qué si hay tanto universo de secuencias en el mundo natural, hay un grupo pequeño, digamos, comparativamente pequeño, de topologías? ¿Por qué? Y bueno, pues es algo que se sigue estudiando. Seguro que esto va a dar algún indicio, pero entonces los manchoncitos amarillos son lo que sabemos del mundo natural, los pequeños, los pocos plegamientos que se conocen del mundo natural. Ujú, Muchas gracias, doctor. Si ujú. alguien más en Zoom tuviera alguna pregunta o duda, está el espacio abierto. Si no, continuamos con los del en vivo. Primero los saludos. María Elisenda Torrico, saludos cordiales. Diego Isaac, excelente explicación. Isa Ochoa, gracias por tan valiosa información. Y luego tenemos otro par de preguntas, igual de Itzel Genética. Felicidades, excelente charla. Una duda del grupo de algoritmos, alguna que se retroalimente por medio del mismo usuario que los utiliza. Ah, sí, lo que pasa, bueno, un saludo primero, Itzel, ¿cómo estás? Lo que pasa con esto es que la gente que usa los programas no se comunica siempre con la gente que los desarrolla. Entonces, por un lado está, está el grupo de investigadores que están desarrollando algoritmos y están optimizándolos y demás. Y por otro lado, los usuarios que ya tratan de darle una interpretación en un contexto de investigación real. Bueno, los dos son reales, pues, pero físico, ¿no? Entonces, eh, los usuarios, los que somos usuarios, no siempre nos involucramos con el algoritmo y los que desarrollan algoritmos no siempre se involucran con el usuario. Entonces existe ahí un tema de comunicación donde tal vez si hubiera una retroalimentación, pues esto podría funcionar mejor, pero en general son cajas negras. Esto quiere decir que tú le das el input al programa, por ejemplo, si ustedes entran a iTaser, a Rosetta, a AlphaFold, tiene un cuadradito donde tú le pegas la secuencia de tu proteína y después de un ratito te dice, ahí está tu estructura, pero no te dice qué hizo. Y a lo mejor si te lo dijera no le entiendes. Entonces, sería bueno que existiera esa retroalimentación por el usuario, pero no, me parece que no todos los usuarios tendrían como que herramientas suficientes para poder hacerlo bien. Aún así, hay colaboración y demás, ¿no? Pero sí ha pasado eso, o sea, no hay una comunicación tan efectiva entre esos dos grupos de investigadores. Muchas gracias. Luego, Raciel RF, soy médico infectólogo y su plática abrió mi percepción sobre las proteínas y de la IA. Me gustaría saber en qué puede beneficiarse la medicina y las enfermedades infecciosas con el avance de este conocimiento. Uf, es una pregunta que da para un seminario. Eh, Aquí está. Pues lo que pasa es que cuando nosotros, o sea, por ejemplo, si la vida como la conocemos actualmente, así de compleja, se hace con 200 millones de proteínas diferentes, pero sabemos que podemos tener muchísimas más proteínas diferentes, entonces la hipótesis es que podemos tener muchísimas más funciones, muchísimas más. Eh, Aquí ponen algunas que son con las que estamos familiarizados, pero de pronto podría haber proteínas que hagan cosas que ni siquiera podemos imaginar. En el caso del diagnóstico, específicamente, se ha trabajado con, por ejemplo, el desarrollo de vacunas, donde se hace ingeniería de proteínas para poder presentar ciertos antígenos. Eh, Uno de los últimos papers justo del laboratorio de David Baker, que fue el trabajo de una amiga muy querida también, Susana Vázquez. Por cierto, espero que pronto nos des un webinar, Susi. Si estás viendo esto, tienes que darnos un webinar de ese paper. Es un Nature, donde justamente diseñan una proteína contra el SARS-CoV-2. Entonces, ahí es una proteína de nuevo, inventada, por decirlo así, eh, que se une a la proteína S del SARS-CoV-2 y evita el proceso de infección. Entonces, podríamos eh,
inventar, bueno, diseñar proteínas terapéuticas, proteínas antivirales, proteínas antibacterianas. En el diagnóstico con los biosensores, ahorita estamos trabajando, por ejemplo, en proteínas que son capaces de identificar marcadores de enfermedades. En temas de infección, por ejemplo, se ha usado mucho. En el 2016 tuvimos un proyecto en el que censábamos homocerín lactona para como un marcador de infección por Pseudomonas aeruginosa. Entonces, pues en realidad las posibilidades son no infinitas, pero casi infinitas. Y, y estaría muy interesante colaborar justamente con gente que sabe qué es lo que se necesita en la clínica, pues para trabajar de manera muy dirigida en un objetivo particular. Eso sí se está haciendo en Facultad de Medicina. Ahorita también estamos colaborando con la doctora Marlet Martínez Archundia de la Escuela Superior de Medicina y bueno, pues, estamos viendo de qué manera la ingeniería de proteínas podría darnos todavía más herramientas en el diagnóstico y en la detección de algunas enfermedades. Ok, muchas gracias, doctor. Roberto Sánchez también nos dice, cuando se pliega una región intrínsecamente desordenada, ¿adquiere una conformación particularmente especial o es similar lo observado en proteínas bien estructuradas? Em, la definición como tal de proteína intrínsecamente desordenada es que no tiene, o sea, si tú pudieras tomarle una foto, o sea, tener un modelo de esa proteína, no es representativo de su función en la célula. Es decir, tú tomas una fotografía de una proteína intrínsecamente desordenada, pero en la célula, esta proteína, al ser desordenada, pues está moviendo en muchas conformaciones. Entonces, no es tan productivo tratar de buscar el mejor modelo, porque el tiempo en el que la proteína está en esa posición es mínimo, ¿sale? Voy a poner una analogía. Imagínense que tienen mm, a un futbolista, ¿sale? Un futbolista va corriendo en el campo y en algún momento en particular eh, hace un salto y le toman una foto, ¿sale? Entonces, tienen la foto del futbolista saltando, pero intrínsecamente el deporte no consiste en saltar, ¿sale? Entonces, ustedes podrían decir, ah, bueno, pues aquí está, esto es real, ahí está, el modelo es bueno y demás, pero no es representativo de su función. Así pasa más o menos aquí. Tendrían ustedes una imagen estereoquímicamente buena, pero que no es representativa de su función. Entonces, para proteínas intrínsecamente desordenadas, no es tan productivo tratar de buscar el mejor modelo, porque es un modelo que seguramente no representa la, la dinámica o los estados que puede tener esta proteína todo el tiempo. Muchas gracias. De momento son todas las preguntas que tenemos. En el en vivo hay más saludos y felicitaciones, doctor. Damos un espacio, si puede compartir sus métodos de medios de contacto, por si alguien está interesado en colaborar, en saber más acerca del tema, por favor. Claro que sí. eh, Estas son las páginas que pueden seguir en redes sociales. Y bueno, es chistoso, pero pueden escribirme al Instagram. Sí, el Instagram es esto, Protein Scientist. Principalmente es la red de contactos no académica que utilizo. Ok, doctor, muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Claro, Schrödinger, Ciencia y Tecnología e Innovación, en su sección de Explorando el Mundo a través de la Ciencia, le otorga la presente constancia al doctor Jorge Ángel Marcos Víquez por su charla de divulgación científica, Descifrando el lenguaje de las proteínas, el Nobel de Química 2024 y la inteligencia artificial, la cual fue realizada el 12 de octubre del 2024. Muchas gracias, doctor. gracias a ti, Doc Andrés. Y bueno,
Pues gustosos de saber de ustedes. Qué bueno que están haciendo también actividades de divulgación. Esperemos vernos pronto en otro foro. Y bueno, pues buen fin de semana a todos. Ya vieron que esto de las proteínas deja varios premios Nobel por si quieren migrar al área. Aquí son bienvenidos. Claro que sí. Y con esto llegamos al final del programa. Muchas gracias a nuestro invitado, el doctor Jorge Ángel Marcos Víquez, y al increíble equipo de producción por hacer esto posible. Y por supuesto, gracias a ustedes, nuestra audiencia, por acompañarnos. Síganos en nuestras redes sociales de Facebook, suscríbanse a nuestro canal de YouTube para no perderse ninguna actualización. Asimismo, si es de su interés o se perdieron alguna charla anterior, puedan disfrutar de esta en el canal. Una vez más, gracias por estar aquí y nos vemos en nuestra próxima transmisión. Que tengan un excelente fin de Perfecto. semana a todos. Hasta luego. Nos vemos. Adiós.